Me dijo, no tiene creatividad, pídala. No tiene ideas, pídalo. No tiene fe, pídalo. Amada gente de YouTube, qué gusto tenerlos por aquí más. Amada gente de YouTube, qué gusto tenerlos por aquí en un episodio más de 3 Semillas. Es un gusto ver sus bellos rostros en este canal. Hoy vamos a hablar del discurso del presidente Nelson. Cristo ha resucitado, la fe en él moverá montes. Y vamos a estar analizando las 5 cosas que él nos enseñó para aumentar nuestra fe en Jesucristo. Así que bienvenidos a un episodio más de 3 Semillas. Pero antes, un anuncio. En nuestro primer capítulo dimos a conocer que estaremos rifando este libro, entonces vamos a hacer el sorteo. Muchísimas felicidades. No se olviden contactarnos por Instagram o Facebook para poder coordinar la entrega en los canales de El Desmission. Perfecto, gente, tenemos otro anuncio y otro regalo. Estamos muy regalones estos días y vamos a regalar ahora, porque se viene algo festejable. Vamos a estar regalando, vamos a colaborar con Macralil. Macralil es una marca mexicana, ella es una amiga mía y ella hace aretes, también hace diademas, hace cosas muy, muy padres de macramé y ha estado gustosa para regalarnos algo en esta ocasión. Fíjense que ahora va a haber una publicación de música de Diana Angulo, quien algunos de ustedes ya conocerán. Es pianista, profesional literalmente, y es un excelente músico. Ella va a estar lanzando este siguiente fin de semana su música, un EP de música original que tiene que ver con canciones que reflejan su testimonio sobre la obra misional, sobre la expiación, sobre el libro de Mormón. Y queremos, Macralil se ofreció también a estar patrocinando parte de esta actividad para que ustedes puedan tener un regalo y al mismo tiempo podamos impulsar un poquito más el conocimiento del arte de Diana. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Simple, ustedes van el día viernes o sábado, aquí les estaré poniendo la fecha porque todavía está un poquito dudosa, pero uno de estos días se va a estar publicando y ustedes solamente tienen que ir a escuchar el álbum, ya sea en Spotify o en YouTube. Después van a ir solamente al video que ella va a publicar de la canción del Amor Redentor, así se llama, la canción del Amor Redentor, y en ese video solo dejan su comentario sobre qué les pareció el álbum y solo le ponen que vienen de este concurso para que sepamos. Y ya está, ya están participando y en el siguiente entrega de este programa estaremos solamente pues ya ofreciendo el quién va a estar ganando este concurso. Para las personas que quieran el doble de puntos pueden ir a la página de Macralil en Instagram o en Facebook y comentar en una de sus publicaciones mencionándoles que vienen de parte de nosotros y que les gustaría ganar el premio y ya está. Y bueno, de hecho Nancy trae hoy, Macralil también tuvo a bien darle un regalo a Nancy y pues bueno, se los está presumiendo justo ahora. Miren nada más esos aretes preciosos. Están súper padres y hace también diademas y la ganadora va a poder confeccionar el arete, el color y todo es básicamente mandado a hacer. Así trabaja ella. Así que muchísimas gracias a Macralil y pues ya, nada más. Esperemos que alguno de ustedes pueda disfrutar de este premio. Perfecto. Pues entonces, comenzando con este discurso del presidente Nelson, no estamos yendo en orden de cómo fue la conferencia. Le quisimos dar prioridad a los mensajes del profeta y después vamos a ir eligiendo el orden. Igual si ustedes quieren un discurso en especial que quieran ver en su clase y demás, nos lo pueden escribir en los comentarios y lo podemos considerar para nuestros futuros análisis. Y háganlo con tiempo porque esto lo hacemos como con un mes de anticipación planeando. Entonces, pues, solo para que sepan. Así mismo. Me encantó este discurso, Braulio. Me encantó. Sé que es un discurso corto comparado a los mensajes que normalmente dan los profetas, por ejemplo, que es el mensaje principal o central de la conferencia. Pero me encantó porque él habla de la fe. Básicamente, el tema del discurso es la fe. Y algo que me gusta mucho es que, aun cuando es como el principio básico o lo hablamos normalmente y todo, en este tiempo de pandemia, y sé que a veces como es muy reiterativo que hablemos de ello, pero es algo que estamos innegablemente viviendo todos. Nuestra fe pudo haber sido tambaleada. Claro. ¿No? O pudimos llegar en momentos a dudar de dónde está nuestra fe o cómo está nuestra fe, porque a lo mejor no teníamos estas oportunidades de poder compartir nuestro testimonio, de poder ministrar
fuera de con la tecnología, por ejemplo. Entonces, diferentes cosas o los desafíos que a veces nos encontramos Totalmente. en el trabajo, con la relación de otras Yo iba personas. también a mencionar el caso de que pues los familiares, definitivamente las personas que han fallecido y todo eso vienen, o sea, son muchas cosas que pudimos haber experimentado que pudieran haber agitado o tambaleado nuestra fe. Exacto. Y algo que me gusta mucho es que menciona que en ocasiones cuando se nos dice, pues debes de tener fe, ¿no? Como, pues ánimo, hermano, fe, esperanza y más con estas pruebas, por ejemplo, de la pérdida de un familiar o de un familiar enfermo, etcétera. El presidente Nelson dice, y me gusta mucho lo que dice, porque es ejercer la fe puede parecer abrumador para todos. Y dice que es normal que en algunos momentos nosotros podamos llegar a cuestionarnos de nuestra fe. Y eso no está mal. Me gusta porque él menciona que el Señor comprende nuestra debilidad y que todos vacilamos a veces. Y cuando él me dice que todos vacilamos a veces, me da pues cierta tranquilidad de que en mis momentos de debilidad, pues no he sido una pecadora malvada, ¿no? Sino es parte de mi debilidad mortal o humana que en ocasiones voy a vacilar respecto a mi fe. No había notado, fíjate que sí recuerdo que lo leí, pero no había notado lo importante de eso que tú estás recalcando. Todos vacilamos. Y sí, así lo dice, ¿verdad? Porque estoy recordando, sí, así lo escribió todos vacilamos en algún momento. Y es muy interesante porque, por ejemplo, ¿quién era? Creo que era Ezra Taft Benson el que nos decía, cuando era profeta, él decía incluso, yo pido al Señor, fortalece mi testimonio, ¿no? Porque todos necesitamos de buscar fortalecer nuestra fe, nuestro testimonio, porque todos, es que está increíble eso de todos vacilamos, está increíble, no lo había pensado. Perdón, continúa, está muy bueno. No, sí, la verdad es que a mí me da como que ese aliento y ese sentimiento de, pues de que no estoy sola en esa duda, ¿no? Que podría llegar a estar pasando. Pero después nos da un consuelo que dice, no necesitamos una fe perfecta para acceder a su poder perfecto. A veces, y más yo creo obviamente en época de tribulación o en época de identificar nuestro potencial y actuar, etcétera, podríamos pensar o creer que necesitamos cierto nivel de fe, ¿no? Nivel avanzado. Y yo estoy en un nivel intermedio básico. Sí. Y él dice que no. Él dice que nosotros podemos acceder a su poder perfecto aún, como dice Alma, con el deseo de creer. Dejar que se deseobre. Con ese simple deseo de creer, el Señor nos da acceso. Y entonces el presidente Nelson hace esta invitación, de la cual vamos a partir todo este análisis, y nos dice puntualmente a todos, comiencen hoy a aumentar su fe. Y amé que me hiciera esa invitación de manera personal, porque automáticamente me empecé a cuestionar cómo puedo aumentar desde hoy mi fe. Y comienza dándonos estas 5 pautas que vamos a estar viendo o consejos para que tú, yo y todos podamos aumentar nuestra fe. Seamos nivel básico, nivel 0, 3, 5. Maestro. Que podamos subir un poquito nuestra fe y ver los milagros al ejercerla. Lo que más me queda, me sigue impactando lo que compartías, que él dijo, ¿no? Todos llegamos a vacilar. Y a mí, cuando hablamos de esta parte de basta con tener el deseo de creer, fíjate que no dice basta con sentir, basta con tener este fulgor de fe, aunque sea chiquito, no dice basta con el deseo de creer. Y hay una gran diferencia entre tener este sentimiento de fe o el deseo de creer. Porque, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver, es muy fácil tener fe en algo cuando sientes o el Espíritu te ha testificado que es verdadero. Pero ¿qué pasa si de repente tal vez ese fuego del testimonio no está tan firme o simplemente no, vamos a ver, el Espíritu no lo sientes en tanta abundancia, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Es muy fácil tener fe cuando se siente que es verdad, con fuerza y determinación, pero ¿qué pasa cuando de repente tal vez no sentimos tanto el Espíritu y no está ese sentimiento o ese fuego súper encendido de es verdad, ¿no? Y se requiere de nuestra fe para actuar o para tomar una decisión. Claro, y entonces
Para mí viene este punto que siempre me recuerda mucho y creo que fue una enseñanza para toda la vida y lo ocupo mucho para compartir con las personas. Cuando el Elder Oaks visitó mi misión, la segunda pregunta súper rápida que le hicieron, una misionera se levantó y le dijo, ¿usted siente el Espíritu todo el tiempo? Y el Elder Oaks rápido se acercó al púlpito y dijo, no, y no conozco a nadie que lo haga. Y a mí me impactó. Estás hablando de alguien que convive con el profeta. En ese tiempo no era miembro de la primera presidencia, era un apóstol. Y estás hablando con alguien que convive con los miembros de la primera presidencia, con el profeta, y él dice, no conozco a nadie que siente el Espíritu todo el tiempo. Y te deja ver que simplemente hay veces en las que, pues así es. Él nos enseñaba eso, ¿no? Hay veces en las que vas a estar aventando flores porque tu testimonio es fuerte y hay veces que no. Y él nos decía... Pero ojo, no quiere decir que el Espíritu no esté ahí. También. No quiere decir que no esté, porque cuando fuimos confirmados recibimos este don de que el Espíritu siempre estará con nosotros. Salvo que Entonces, no oyentes. No quiere decir que no va a estar ahí, sencillamente a lo mejor la intensidad con la que lo estamos sintiendo o reconociendo no va a ser 100%, ¿no? Mi presidente de misión nos decía, si ustedes en una charla no están sintiendo el Espíritu, tranquilos. A veces el Espíritu tú tienes que estarle testificando a la persona enfrente y tú tranquilo, ya, está bien si no lo estás sintiendo. Y bueno, hay un buen de experiencias que podríamos contar al respecto. Pero lo que a mí me agrada, el Elder Oaks nos enseñó, esas fueron sus palabras, qué aburrido alguien que estuviera echando flores todo el tiempo. La vida necesita de contrastes y cambió mi perspectiva de decir como es que siempre tengo que sentir el Espíritu así súper fuerte, ¿no? A entender que simplemente hay veces en las que no lo estaré sintiendo tanto en mi percepción. Habrá otras veces en las que, como dice el presidente Nelson, vacilaremos, pero aquí vienen las soluciones. ¿Qué pasa en esos momentos donde no estoy sintiendo tanto el Espíritu? ¿Qué pasa en esos momentos donde estoy vacilando un poco? Y estas son las cosas que el presidente Nelson nos va a enseñar para poder aumentar nuestra fe incluso en esos momentos. La número 1, y que creo que es, fundamental, pero antes de mencionarla, quiero hacer, pues una cláusula importante, ¿no? Okay. Que aquí no vienen letras pequeñas, aquí vienen letras grandes. Porque él dice que para que nosotros aumentemos nuestra fe, se requiere de trabajo. Algo que a mí me gusta mucho es que el evangelio de Jesucristo real es un evangelio de acción, no es un evangelio pasivo, en el que yo digo, no, sí, yo creo en Dios y ya todo sucedió por arte de magia. No, el evangelio de Jesucristo requiere de que actuemos. Y entonces él en letras grandes nos dice que para que nosotros podamos aumentar nuestra fe va a requerir trabajo. Y entonces automáticamente nos da a entender que no va a suceder porque dijimos, sí, adelante Dios, entra a mi vida. No, va a requerir de más. Y entonces, de ahí que el primer consejo que se nos dé para aumentar nuestra fe sea estudiar. Estudiar. Y para que alguien estudie, no solo va a ser tener mis escrituras al lado de mi cama toda mi vida, ¿no? Requiere que nosotros, y él lo llama, nos volvamos estudiantes dedicados. Sí, justamente, estudiantes dedicados. Que seamos estudiantes dedicados y que podamos, a través del estudio, llegar a aprender de la doctrina, de los principios. De Jesucristo. De Jesucristo. Y una parte que es la que más me gustó a mí, y que creo que sería el primer punto en el que yo me enfocaría, es que al estudiar nosotros podamos interiorizar las verdades que estamos aprendiendo. ¿Y de qué manera interiorizo entonces cuando leo acerca de la expiación? Yeah. Pues preguntándome, ¿qué significa para mí, Nancy, que Jesucristo pagó por este error en específico? Y de esa manera, este concepto abstracto de la expiación lo estoy interiorizando y lo estoy personalizando. Y mi estudio, más que volverse por hacer, ¿no? Un to-do list en mi día, pues se vuelve una conversación con mi Creador, ¿no? Con mi Redentor. Que de su expiación se vuelve más personal para mí, o que del plan de salvación es más significativo, que es para mí el hecho de conocer el evangelio de Jesucristo en este tiempo. Entonces, él dice que en este primer punto, nosotros, o un buen tip, es poder interiorizar la verdad y
y poder reconocer un poquito más de lo que el Señor nos quiere decir de manera personal y específica. En las Escrituras. Yo cuando pienso en este primer tip, tiene incluso toda una logística espiritual detrás que me gustaría mencionar. Porque, a ver, vamos a ver, si alguien necesita aumentar su fe, o sea, imagínate tú sin este discurso antes, si una persona llega y te dice, oye, no, siento que no tengo fe, ¿cómo puedo aumentar mi fe? O sea, no sé, yo le diría, pues pídele a Dios fe, ¿no? Sería mi primera tal vez respuesta en mi mente. Pero como tú lo dices, en primer lugar no es pedir, es actuar. Y en segundo lugar, lo que yo quiero hablar, las Escrituras fueron escritas bajo la inspiración del Espíritu. Y el Elder Oaks tiene una cita que me gusta mucho, donde él explica que cuando nosotros leemos las palabras que fueron escritas bajo el espíritu de inspiración, ese mismo espíritu se transmite a nuestra vida. Nos testifica, pero se transmite. Él usa la palabra transmitir, que me llama mucho la atención. Entonces es literal, o sea, el hecho de que tú tomas las escrituras y como lo dicen mucho, ¿no? Cargamos nuestra pila espiritual. A mí no me gusta mucho esa frase, pero es muy literal porque sí ilustra ese punto. Literal, fueron escritas con influencia espiritual y esa influencia espiritual que están en ellas se transmite a medida que interactúas con ellas. Entonces, tiene toda esta logística, por así decirlo, espiritual de fondo que le da sustento a esto que nos está diciendo. De verdad, cuando nosotros entremos en conexión con las Escrituras, vamos a aumentar nuestra capacidad de sentir el Espíritu y de tenerlo en nuestras vidas, y la fe es un don del Espíritu. Si el Espíritu no está, el don de la fe tampoco. Y entonces cuando nosotros aumentamos nuestro flujo de sentimiento espiritual o nuestra conexión con el Espíritu a través de las Escrituras, pues por consecuencia también el don de la fe estará más disponible porque el Espíritu estará más disponible, más presente. Entonces viene toda esta cadena de eventos que si tú lees las Escrituras aumenta el Espíritu y si aumenta el Espíritu aumenta la fe porque la fe es un don del Espíritu. Y todo tiene sentido. No, claro, pero yo quería hablar de esta logística porque, o sea, no sé, algunos serán como, pero bueno, sí conozco a Jesucristo, pero no solo tiene que ver con que vas a conocer más a Jesucristo, es que cada vez que lees las Escrituras, tu poder espiritual aumenta y por ende la capacidad de tener fe también. Pero te voy a decir algo muy curioso que menciona aquí en el discurso, de una de las bendiciones de que cuando estamos estudiando, estamos conociendo más a nuestro Salvador. Y al conocerle más, nuestra confianza en Él va a aumentar. Entonces, híjole, yo no puedo confiar en que Él puede curar a mi hermano si yo no conozco que Él efectuó ese milagro, que Él levantó muertos. Claro, viene esta otra parte, ¿no? Que yo ahorita dije que tal vez no tanto por eso, pero son dos partes. Son dos partes, o sea, de cualquier ángulo que tú lo veas cuando estás estudiando, vas a recibir un fruto del Espíritu. Y qué mejor que tu fe aumente, pero al final tu fe es la confianza en Jesucristo o la fe en Jesucristo. Entonces, el presidente Nelson es muy enfático cuando dice que entre más le conocemos, aumenta nuestra confianza en lo que Él puede hacer en nuestra vida. Yo no puedo saber lo que la expiación puede hacer en mi vida. Híjole, a veces, y no se trata solo de errores que tengamos, ¿no? Pero a veces a lo mejor yo no me creo con el potencial de pasar mi examen para la especialidad. Y cuando sé que la expiación me ayuda también a mejorar en ciertos aspectos, eso me da la confianza de que sí lo puedo lograr con la ayuda de mi Salvador. Y así muchas cosas. Entonces, sí es importante llegar a conocerle a través del estudio, y el fruto del Espíritu obviamente hará que aumente nuestra fe y nuestra confianza en Él, también para ver estos milagros efectuarse en nuestra vida. En este punto, de este primer punto que está haciendo, él dice algo que me llamó muchísimo la atención, que es justo con esto cierra. Él dice, el Salvador nunca está más cerca de ustedes que cuando están enfrentando o escalando un monte con fe. Entonces, es explotón de cabeza porque, vamos a ver, cuando leo las Escrituras, pues siento al Salvador. Cuando voy al templo, siento cuando oro. Pero él dice, cuando nunca está más cerca el Salvador de ustedes que cuando ustedes están enfrentando o escalando un monte con fe. Y pienso a veces, me recuerda el presidente Eyring, no sé si algunos de ustedes, ¿cómo se llama? Montañas que ascender, creo que se llama el discurso. Y él dice, ¿no? Podemos pedirle, o sea, sí, y yo lo pienso así, o sea, si tú no estás sintiendo a Jesucristo cerca de verdad, incluso hasta este consejo podría ser, bueno, pues pídele un monte que subir y vas a ver cómo no, cuando lo subas con fe, los sientes al Salvador contigo. Y siento que, bueno, como dice el presidente Eyring, solo cuidado si le pides montes, porque él te va a dar montañas de verdad que ascender. Pero me parece interesante porque
a medida que estudiamos las escrituras también aprendemos que nuestros momentos más difíciles son los momentos en los que más llegamos a conocerlo. Y entonces, vale, en abundancia de felicidad, porque siendo el Espíritu estoy súper bien, me está yendo súper bien, pero también en el lado opuesto, el Salvador está ahí y nuestra fe puede estar firme en Él, en las buenas y en las malas. Porque justo el presidente Nelson nos dice que una de las bendiciones de que nosotros aumentemos nuestra fe a partir de hoy es que va a aumentar nuestra capacidad para mover precisamente los montes que decías. Y cuando pensamos en montes, no quiere decir que literal vamos a mover la montaña física gigante que A mí vemos. me encantaría hacer eso. Sería genial. Pero analizando y lo que él enlista como los montes que a mí me gustaría mover es el monte de la soledad, el monte de la duda, el monte de la enfermedad y de los problemas en general. Entonces, cuando ya me doy cuenta que yo tengo una enfermedad con la que lidiar, que yo estoy debatiendo con la soledad, con el aislamiento del que hablábamos hace 2 semanas, todos esos detalles, híjole, quiero tener más fe para sobrellevar eso. Quiero tener más fe para superar esta prueba o para ascender esta montaña. Y una de las cosas que puedo hacer es estudiar, conocerle más a través de lo que él nos ha dejado. ¿No te llama la atención que el discurso no dice la fe en Él quitará montañas, sino dice moverá? Hay veces, y no sé si tal vez ya me estoy adelantando, pero hay veces en las que nosotros, vamos a ver, si quitamos las montañas o las movemos, tiene que ver por qué tenemos que pasar, ¿no? Y en lugar de tener que subir, bla, 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 bla. Pero es interesante que no implica el quitar la montaña, implica moverla de manera que no te estorbe en tu progreso. Y me llama la atención ese tal vez cambio de mentalidad que mientras tú hablabas me vino así como muy fuerte el pensamiento. Porque en este sentido, la fe en Jesucristo a la hora de mover montañas no necesariamente quiere decir que quite la montaña. Solo que al tener fe en Él, al conocerlo y confiar en Él, puedes de alguna manera, sin tener que quitarla, mover la montaña para que tú puedas llegar a ese objetivo principal que tienes en la vida, que tiene que ver con llegar a ser como Dios es, seguir a Jesucristo, etc. Entonces, me parece muy interesante que no diga quitar montañas o desaparecer o extinguir montañas, sino diga moverlas. Mover montañas. Muchas gracias, Braulio. El punto número 2 es creer en Jesucristo. Y a lo mejor ese es como que podría parecer hasta redundante. No tengo fe en Jesucristo. ¿Quieres tener fe en Jesucristo? Cree en Jesucristo. No llores, por favor, amigo. Gracias, ya no voy a llorar. Sí, justo. Ajá. Pero él nos dice que creer en Jesucristo es una elección. Entonces, más bien no es cree en Jesucristo, es un elige creer en Jesucristo. Toma tu decisión y sosténla, híjole, por el resto de tu vida, ¿no? Porque nuestra fe precisamente no siempre va a ser perfecta, pero yo elijo creer en mi Salvador. Aquí me gusta, es cuando él está hablando de si tenemos dudas y todo esto. Él dice, elijan creer, permanezcan fieles. Y para mí, yo le contaba a Nancy hace un rato que para mí, al menos en el tiempo de la prepa, donde viene todo este tiempo de que la gente, o bueno, por lo menos en mi escuela era así, ¿no? Había muy poca gente que creía en Dios y más bien pues era este modo crítico de ver las religiones, en el sentido de es para controlar masas y todo eso. Y yo recuerdo que una vez caminando de regreso a mi casa, solamente pensé en esto que les compartí al inicio, que pues tener fe cuando sientes que es real es muy fácil, pero ¿qué pasa cuando de repente un día no sientes que es real? Ahí es donde eliges, porque vamos, tú eliges estar feliz con tu pareja cuando todo está bien y feliz, pues no, tienes que elegir estar feliz cuando las cosas no están bien. Entonces, él nos está dando este mismo tip en cuestión de la fe. O sea, tú no eliges tener fe cuando sientes que esto es verdad, o sea, lo crees y ya, no, o sea, ni siquiera estás como, sí, hoy elegí tener fe. No, o sea, solo lo sientes y lo vives. ¿Cuándo de verdad? Y eso fue la conclusión a la que yo llegué cuando meditaba mucho en eso en la prepa. Dije, el único momento en que realmente tú eliges la fe es el momento en el que no lo sientes. En el momento en el que dudas, en el momento en que llegan estos vacíos espirituales, si podemos llamarlos así, es ahí donde realmente eliges. En el otro lado es seguir, vamos, es como Jesús decía, ¿no? Uh-huh. Qué bien hace el que ama a su amigo. Difícil amar a tu enemigo. A tu enemigo. Y es exactamente lo mismo. Es muy fácil tener fe cuando lo sientes. Tener fe cuando no lo sientes, ya quiero ver. Requiere de trabajo. Exacto, requiere de elegir.
Requiere de elegir. Requiere de una acción, de elegir. Algo que me gusta de este punto también es que dice que cuando tengamos dudas al momento de justo que tenemos que elegir, llevemos las preguntas a Dios. Llevemos las preguntas a Dios y a fuentes obviamente confiables. Y no es de extrañarse y sucede mucho cuando estamos tambaleando y nos acercamos, híjole, con aquel que también está tambaleando o peor tantito con aquel que ya desertó completamente, ¿no? Entonces, Él nos hace la invitación de que no vayamos con los incrédulos a aumentar y sumar esta bola de incredulidad, porque entonces nuestra elección va a ser más fácil tomarla y será la de no creer. Entonces, cuando nosotros estamos decidiendo creer, también debemos de acercarnos a la fuente correcta, porque no queremos querer de un lado elegir un camino, pero estar haciendo todo lo que verdaderamente nos va a elegir. Entonces... Pero fíjate que eso es interesante porque al final de cuentas, con quien tú vayas también determinará mucho, como tú dices, ¿no? Tal vez la decisión final que tomes. Entonces, fíjate, desde el con quién vas y el con quién decides tocar esos temas y todo eso, ya estás eligiendo. Ya estás eligiendo hacia dónde quieres empezar a caminar, ¿no? Y es una elección que cada quien debe de tomar. La invitación del presidente Nelson es elige este rumbo de la fe en lugar de este rumbo de aumentar las dudas. Pero eso me llama la atención, ¿no? Desde el hecho de cómo voy a empezar a solucionar esto, ya estás eligiendo un camino a tomar, ¿no? Bien, bueno, yo iba a pasar al tercero, sí, no sé, ¿sí? Sí, ok, sí. El tercero, dice él, actúen con fe. Este principio es fascinante, porque él dice, ¿qué harían si tuviesen más fe en Jesucristo? Mediten en ello, escriban al respecto, después reciban más fe haciendo algo que requiera más fe. Este es un principio muy interesante. Cuando yo estuve buscando como por 40 minutos hace rato antes de que llegaras, el discurso donde yo leí, no lo encontré, es de una, no sé, de antes de los 2000, no encontré el discurso. Pero este 70 explicaba que la manera de desarrollar una virtud es siempre la misma para todas las virtudes que hay. Él compartía el secreto para desarrollar cualquier virtud. Paciencia, fe, esperanza, lo que tú quisieras. Él decía, lo que tienes que hacer es visualizar que una cosa que harías diferente si tú ya tuvieras desarrollado ese atributo. No sé, si yo tuviera más paciencia, ¿qué haría? Entonces como... pues tal vez sería, pues trataría mejor a esta persona o trataría lo que sea. Y dice, bueno, entonces ve y haz eso. Y entonces vas a ver cómo se alinea ese acto, va a jalar al atributo a desarrollarse en ti. Y yo aprendí eso, siempre con las virtudes funciona así, ¿tú qué quieres? Más diligencia, más puntualidad, más lo que quieras. Él dice solamente, toma una cosa que sabes que harías diferente si tuvieras ese atributo desarrollado y hazla. Y vas a ver que ese atributo se va a empezar a integrar en tu vida. Y es el mismo consejo. Otra vez, estoy hablando de la logística, tal vez de fondo, del consejo del presidente Nelson, pero es que realmente pasa. Cuando tú empiezas a actuar, pues se empieza a completar y las cosas empiezan a caer en su orden. Y entonces sería bueno, al estudiar este discurso, poder tomar unos minutos y preguntarnos a nosotros mismos, híjole, ¿qué sería capaz de hacer si yo tuviera más fe? ¿No? Que de hecho es una pregunta que él hace y dice, y cuando lo hayan, cuando tengan la respuesta, háganlo. Y después vuélvanse a preguntar, ¿qué haría si tuviera fe? Y háganlo. Y es como ir brincando poco a poquito, pero creo que sí vale la pena tomar unos minutos y cuestionarnos, ¿qué haría yo si tuviera más fe? Plenamente. Y déjame, ahorita que estabas hablando, me fui a ver a mis notas, porque el discurso pasado estábamos hablando de que el presidente Nelson hizo 8 preguntas y que eran importantes. Qué interesante que en este discurso solo hace una pregunta. Una pregunta en todo el discurso, cuando el otro discurso nos aventó 8 que eran buenísimas e increíbles, y aquí nos avienta solo una. Me pregunto, o me hace pensar a mí, si tal vez era el punto principal en donde él quiere que profundicemos en su mensaje. Porque las otras preguntas las dejó sin responder. Y aquí también nos va a dejar a nosotros. Sí, ¿Tú qué vas a hacer? Sin respuesta. Entonces siento que esta es la invitación del presidente Nelson. Y está en la sesión general, en la sesión de todos, el domingo en la mañana, invitándonos a todos, hagan esta pregunta. Entonces siento que es una invitación súper importante y más porque es la única pregunta que él plantea en nuestra mente y en nuestro corazón para trabajar. Muy bien. Entonces ahí se acabó el análisis. Solo hay que preguntarnos qué necesitamos, qué haríamos si tuviéramos más fe. ¿Estás diciendo que ya no leemos nosotros o cómo? Porque no sé cómo interpretar lo que estás diciendo. El cuarto punto, participar en las ordenanzas. Aun cuando ahorita obviamente es muy complicado con todo el tema del COVID, yo creo que habremos muchos que estamos ansiosos a que se pueda participarlo nuevamente de las ordenanzas del templo. Y él dice, participen de las ordenanzas. Entonces,
yo me puse a pensar, bueno, si ahorita no puedo participar en las ordenanzas porque obviamente, En el templo. digo, el templo está cerrado, ¿qué puedo hacer para prepararme para participar de las ordenanzas? Entonces creo que es una buena parte igual para pensar de qué manera me estoy preparando para participar de las ordenanzas en el templo cuando ya pueda nuevamente asistir al templo. Y él hace, o cita algo muy importante, dice, las ordenanzas activan el poder de Dios en su vida. ¿Y quién no quiere el poder de Dios intensificado en su vida? Pues yo creo que todos. Entonces, si bien hay ordenanzas de las que no puedo participar en el templo, ¿cómo nos podríamos preparar para hacerlo cuando nos toque? O incluso también viene en esta parte de entender que renovar nuestros convenios en la Santa Cena no solo implica para las personas investidas el renovar los convenios bautismales, sino es una renovación total de todos los convenios que has hecho. Entonces, en parte también podríamos interiorizar esta parte de decir, ¿cuáles son los convenios que he hecho en la casa del Señor? Tanto si soy investido como si soy ya sellado. ¿Cuáles son estos convenios y en qué sentido voy a buscar participar de ellos, de esta renovación de convenio con dignidad, ¿no? Y eso creo que podría ayudarnos a profundizar muchísimo y tener una experiencia totalmente diferente en la Santa Cena, ¿no? En este mismo punto que tú mencionas sobre el poder de la fe, dijiste, en algún momento algo dijiste así las ordenanzas activan como el poder de Dios en su vida. Viene esta frase al inicio del discurso que yo solo no quería dejar pasar. Él dice, nuestra fe activa el poder de Dios en nuestras vidas. Y ahí viene esta lección que me encanta del profeta José Smith, que también el elder David Abednar ha hecho mucho eco en estos días o en estos años. José Smith decía que la fe es un principio de acción y poder. Y el elder Abednar dice, el orden de esto es importante, no dice un principio de poder y acción, un principio de acción y poder. Entonces, ¿qué pasa? Actúas y después recibes el poder. No es al revés, recibes el poder. Lo mismo que estábamos viendo, ¿quieres tener más fe? ¿Quieres tener más paciencia? Bueno, primero actúas y después recibes el poder. Entonces, la fe funciona así, es uno de estos principios de acción y poder. Entonces, cuando nosotros llegamos, recuerdo una conferencia no me acuerdo, creo que era de Estaca y se invitó al presidente del templo y él estaba diciendo, muchas personas me dicen, es que no oro porque estoy enojado. Y yo les respondo, no, más bien llegas a estar enojado porque no oras, ¿no? O sigues enojado. Pues, dale, me encanta, sigues enojado, sí, porque todos nos enojamos de nuevo. Sí. Pero él, por ejemplo, siendo el presidente del templo, él decía, hay parejas que me dicen, es que no voy con mi esposo o con mi esposa al templo porque estamos peleados. Y les decían, híjoles, que funciona al revés. Cuando ustedes vayan al templo, no estarán enojados. De verdad, van a sentir la unión que Dios les va a dar. Entonces nos damos cuenta que no es como de, voy a conseguir el trabajo que necesito y luego santifico el día de reposo. Sino es al revés, santifico el día de reposo y después consigo el trabajo que necesito. Y así funciona, ¿no? Al revés, ¿no? No es como, voy a tener tiempo, voy a tener el poder en mis manos de tener tiempo y luego leo las escrituras. Y es al revés, no. Lee las escrituras y vas a ver cómo vas a tener el poder del tiempo para leer. Que a lo mejor ese también se ejemplifica mucho o el ver este orden de cómo funciona la fe con el diezmo, por ejemplo. Okay. Muchas personas no pago diezmo porque, híjole, no me alcanza. Paga diezmo y el Señor abrirá las ventanas de los cielos. Entonces, sí es importante entender el orden. De cómo va a suceder y de prepararnos para ello. Plenamente. Y creo que te interrumpí, estabas en el 4, ¿verdad? No, ya pasaba el 5º punto. Okay. Entonces, solo para recapitular súper rápido, es estudiar, elegir creer en Jesucristo. Actuar con fe. Participar de las ordenanzas. Y el 5º, que era algo un poquito que mencionabas tú al principio, pedir. Pero qué interesante que lo deja al final y no es el primero, ¿verdad? Es como dice el Señor, pensaste solo en pedirme, eso aquí no se hace, ¿verdad? El presidente Nelson nos da toda la receta. A ver, vas a seguir eso. Y al final, como el 5º consejo, pides. Y fíjate cuánto le dedica 2 líneas al consejo, ¿no? Ya después se va un poquito a otras cosas, pero creo que es súper interesante eso, ¿no? Que él lo deja como el 5º consejo y le da un espacio pequeño. Y el énfasis que hace es pidan y vuelvan a pedir. Entonces, algo que me gusta mucho, yo creo que una de las experiencias o de las lecciones más importantes que aprendí cuando estaba en la misión fue precisamente de esto. Y lo voy a compartir súper rápido. Okay. Cuando estaba en la misión conocí a una hermana que era extraordinaria. Ella era súper activa y tenía muchas ideas, tenía tanta creatividad y era impresionante ver cómo trabajaba con la obra misional y en el barrio y las ideas y
Era increíble. Y recuerdo que en alguna ocasión le dije, hermana, es que ¿cómo le vienen estas ideas a la mente? Y me dijo, hermana, está en las escrituras. Y yo dije, y me dijo, pídalo. ¿Cuántas veces no en las escrituras se nos dice, pedid y se os dará? Pídalo. Y yo me quedé así y me dijo, no tiene creatividad, pídala. No tiene ideas, pídalo. No tiene fe, pídalo. Entonces, me gusta que aun cuando es el último consejo, no deja de lado que si hemos hecho todo lo que creemos que podemos hacer y aún así sentimos que nuestra fe no aumenta, hay que pedirlo. Y después, volver a pedir. Entonces, me encanta esta parte en la que él, después, como bien dijiste, de darnos toda la receta, nos da como esta ayuda extra, ¿no? Pídelo y se os dará. Está buenísimo. Bien, yo la verdad que de los apuntes que tengo que son importantes para mí, creo que hemos visto la mayoría. Solo tal vez él cuenta esta historia, a mí me encantaría solo tocar esto, él cuenta esta historia de estos dos pueblos o grupo de personas, ¿no? Que llueve y todo esto, y que algunas personas oran para que la lluvia se vaya y la lluvia se va, pero hay otras que no. Y él cuenta, ¿no? Ellos estuvieron horas antes de la reunión ahí bajo la lluvia, y cuando ya la reunión iba a empezar, se sentaron y estuvieron mojados. Durante, ¿qué? Duró 2 horas la conferencia. Y entonces él concluye y me llama mucho la atención. Él dice, presenciamos, porque está hablando de él y su esposa que vieron esto, presenciamos una fe vibrante en acción en cada uno de estos isleños. Fe suficiente para detener la lluvia, pero también fe para perseverar cuando la lluvia no paró. Entonces es importante entender que la fe no se mide en que se te hizo el milagro o no se te hizo el milagro. La fe se mide en qué haces con lo que pasó siempre. Si pasó que se dio el milagro o que no, ¿qué hiciste con ello? ¿No? Entonces es importante ver que nuestra fe sigue además o a pesar o sin importar que se dé el milagro o no se dé. Y si no tienes nada más, yo voy con mis 3 semillas y yo terminé, ¿eh? Perfecto. ¿Sí? ¿Sí voy con ello? Ok, gente, aquí está mis 3 semillas. Bien, lo primero que ya no alcanzamos a mencionar en el discurso, que a mí me gusta mucho, es la parte de dice, si sus pruebas, ella está hablando de esta época de pandemia y todo eso, y él dice, si sus pruebas los han convertido en discípulos más fieles, este año pasado no habrá sido en vano. Y creo que muchas veces olvidamos eso. Nuestro propósito aquí en la tierra tiene que ver con crecer, tiene que ver con ser mejores versiones de nosotros mismos. Y a veces, pasamos una experiencia súper fea. Y entonces el presidente Nelson nos invita a esto. A ver, esa experiencia súper fea, ¿te ayuda a ser un mejor discípulo del Salvador? Si la respuesta es sí, pues creo que valió la pena. Y tal vez ahí parafraseando al presidente Monson cuando hablaba de las bendiciones del templo, creo que tal vez no habría sacrificio o experiencia tan mala que si nos dejó estar más cerca de Dios, que si nos dejó ser mejores discípulos, mejores versiones de nosotros mismos, creo que no hay experiencia tan mala que no valga la pena en esos términos. Y Él nos deja eso y yo quiero sembrar eso en mi corazón. Esta es mi primer semilla. Sí hay pruebas, sí hay dificultades, pero si nos ayudan a ser mejores discípulos, valen la pena. 2, a mí me encanta, ya perdí la hoja. La segunda que me encanta es El Salvador nunca está tan cerca de nosotros como cuando estamos subiendo o escalando, enfrentando una montaña con fe. Me encanta saber que en mis dificultades puedo sentir más cerca que nunca al Salvador. Y la 3 es esta que me convenciste de seleccionar esta en cuanto a pedir. Creo que, como decía el presidente Packer, tal vez no hay un principio que se dé más en las escrituras que el de pedir y recibiréis. Y como diría el elder Scott, tal vez el Señor insiste tanto en que pidamos porque sea la única manera de recibir. Y siento que debemos sembrar eso en nuestros corazones. ¿Hay algo que esté faltando en nuestra vida? Trabajemos y pidamos. Muchas gracias, Braulio. Mis 3 semillas son, la primera, y que quiero sembrar en mi corazón por el resto de mi vida, es que quiero aumentar mi fe a partir de hoy. Y con ello es no posponer la semilla del arrepentimiento. Entonces, muchas veces la manera de poder sembrar esa semilla es decidiendo empezar hoy. No posponerlo, no pensar que no estoy lista, no pensar que, híjole, que qué difícil, que ahorita no me siento bien. Es comenzar a aumentar mi fe hoy. Esa sería mi primer semilla. Mi segunda semilla que considero muy importante es poder reconocer los montes en mi vida. Porque no puedo pedir y trabajar para mover los montes si ni siquiera los tengo identificados.
Entonces, creo que sí es muy importante poder identificar los montes de nuestra vida y trabajar en ello activamente. Y mi tercera semilla es poder elegir creer en Jesucristo. Y con esto lo ligo igual a una parte que no mencionamos, pero que es muy interesante, cuando él dice, no minimicen la fe que ya tienen. Sí, ya dijimos que todos podemos llegar a tambalear, sí, ya dijimos que es normal tener dudas, pero no minimices la fe que ya has ejercido. Unirse a la iglesia es un acto de fe. Guardar la ley de castidad es un acto de fe. Renovar nuestros convenios es un acto de fe. Entonces, no minimicemos esos actos de fe y esa es la semilla que también quiero dejar sembrar en mi corazón. Elegir creer en Jesucristo, identificando los momentos de fe que ya he tenido. Estamos muy, muy contentos de llegar hasta esta parte. Estaremos atentos a sus 3 semillas que nos van a compartir en los comentarios. No olviden dejarlas en los comentarios y nos vemos en 15 días. Las olas puedes calmar si estoy de